¿Alguien había iniciado la grabación antes? Bueno. Voy a compartir pantalla. No, yo la acabé de iniciar. Bueno. Entonces, bueno, este fue el ejercicio que les... ¿están viendo bien? ¿Están viendo el ejercicio? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a leerlo bien. Vamos a leerlo bien y vamos a hacer como un organigrama o un arbolito, ¿cierto? El arbolito nos ayuda a identificar claramente cuáles son, digamos, esas probabilidades condicionales, ¿sí? Y simplemente yo después me voy desplazando en el arbolito de acuerdo a lo que me preguntan. Entonces, vamos a leerlo. Dice, un ejecutivo de publicidad está estudiando los hábitos de ver televisión de los matrimonios durante las horas llamadas AAA. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierran. Con base en datos anteriores, ha determinado que durante esas horas el esposo ve televisión el 60% del tiempo, que es primera clave. En el arbolito vamos a tener un evento, una probabilidad de que el señor o el esposo ve televisión el 60% del tiempo. O sea, que su complemento es la otra ramita del árbol, ¿cierto? Que el esposo no ve televisión en las horas AAA. O sea, si el ver televisión vale el 60%, que el esposo no vea vale el 40%, ¿cierto? Que es su complemento. 60 más 40%, recuerden que me da el 100%. Bueno, más información que me dan es, también ha determinado que cuando el esposo está viendo televisión, el 40% del tiempo también la está viendo la esposa. Punto seguido, cuando el esposo no ve la televisión, el 30% del tiempo la esposa está viendo televisión. Entonces, antes de mirar todas estas preguntas, tratemos de hacer ese árbol. Una rama principal que sea el hecho de que el esposo ve televisión. Y la otra rama, que es su complemento, que es que el esposo no vea televisión. Nos ubicamos primero en la rama principal izquierda, ¿cierto? Y de ahí miremos todos los eventos o la información que nos dan si el esposo ve televisión, ¿cierto? Entonces comenzamos a llenar ahí. Ya después nos vamos para el lado derecho, que es que el esposo... Qué pena. Es que se me quedó la pantalla congelada. Te escucho, pero no veo nada de movimiento. No, es que yo no la he movido. Se me quedó. Ah. Yo no la he movido, porque yo lo que voy a esperar es que ustedes puedan hacer ese arbolito solitos, ¿cierto? Simplemente les estoy explicando que ese árbol va a tener dos ramitas. Uno es con el hecho o la probabilidad de que el esposo ve televisión en horas AAA, que vale un 60%, y la otra ramita es que el esposo no lo vea, que vale el 40%. Y de ahí empiezan a bajar en el árbol de acuerdo a la información que se les da. Son las 8:23. Les doy 10 minuticos, o sea, a las 8:33, para que miren a ver cómo hacen ese arbolito.
Listo. Una pregunta. Sí. Ese 40% no es dentro del 60% que el esposo está viendo televisión, del de la esposa. Sí, sí, pero entonces, por eso les digo, parte del hecho de que el esposo está viendo televisión, ¿cierto? Después, mira que te dan una información, también ha determinado que cuando el esposo está viendo televisión, o sea, ya sabe que parte de esa rama principal, que cuando el esposo está viendo televisión, el 40% del tiempo también lo está viendo la esposa. Entonces, parte de ahí, sí, por ahí es. Profe, yo lo hice, pero estoy desde el celular y le comparto, pero desde la cámara, así como si estuviera mostrando la pantalla. Ahorita les doy 10 minuticos.
Profe, hola. Hola, hola. Profe, la compañerita Amalia Ordóñez me escribió que tuvo un inconveniente en la casa, se quedó sin energía. Para Sí. tenerla presente ahí en la lista, por favor. Ah, bueno, listo. Gracias, Muchas gracias. profe. Bueno, Gracias. gracias a ti. Bueno.
Yo creo que ya. Yo creo que ya. A ver, bueno. Lo ¿quién hice a quiere? mano. Sí, está bien, es que esa es la idea. Bueno, ¿quién Ok. quiere compartir? Voy a dejar de compartir el mío. Alguien que lo quiera compartir. A ver, Raúl. Raúl Cristóbal. Sí, profe, cuénteme. A ver, cuénteme usted qué hizo. ¿Sí Profe, ¿me se escucha? hace? Sí, claro. Mira, no, abrí un archivo de Excel y puse las cantidades que estaban ahí. O Pero sea, ¿por qué no comparte? Pues eh, comparte. me gustaría, pues yo le comparto, pero sí me gustaría más que usted lo explicara Ah, claro, yo ahorita lo explico, porque pero es también que ustedes pues trabajen un poquito. Comparta, tranquilo, si nos equivocamos, nos equivocamos. ahí lo ven. Sí, espérate, yo aumento un Pues poquito, espérame, yo aumento lo un poquito hice, mi pantalla. ujú. A ver, A ver, ve televisión, el de TV 60%. 60, no Muy ve el bien, 40, ¿cierto? muy bien, La sí. esposa ve televisión un 40%, ¿cierto? Dado que el esposo lo ve, ¿cierto? O Sí, claro. sea, Está eso es una condicional. ajá. Y no ve televisión el 60%. La La esposa, pues, por esposa. eso lo separé en colores. Y ambos, porque en la última parte, cuando el esposo no ve la TV, ¿cierto? El tiempo que la esposa está viendo televisión, bueno, el 30%, ¿sí? Sí, yo la entendí como ambos. Cuando el esposo no ve la tele, 30% del tiempo, la esposa está viendo la televisión. Ah, no, qué pena. Eso entonces corrija ahí. Sí, sí, lo Y había también he leído como ambos. determinado que cuando el esposo está viendo televisión, el 40% del tiempo también lo está viendo la esposa. Eso está bien. Ujú, Eh, También te dicen, cuando el esposo no ve la televisión, ¿cierto? El 30% del tiempo, ujú. la esposa está viendo televisión. O sea, aquí donde dice no ve TV, en Sí, la E21, en la E21, ujú. eso equivale al 30. E21, baja, baja. 21. Aquí, Sí, señor, es el 30%. ok. Bueno, entonces, la primera pregunta que yo te hago, listo, nos están diciendo, me voy para el arbolito de la parte izquierda, ¿cierto? Que el esposo ve televisión, el 60. Ujú. Sí. Trata de expresar este 40 en términos de una probabilidad condicional. Primero, así se va a llamar sus eventos. BTV, ¿quién? El hombre, y esposa TV. Listo. Entonces trata de expresar este 40% como una probabilidad condicional. Profe, entonces ahí nos empiezas a explicar. Claro, ¿Ah? claro. ¿Usted cómo expresa esa Pues probabilidad condicional? A ver, ¿sí ve? por eso, profe, me Vamos a ver, gustaría ¿sí ve? aprender. 40. Bueno, listo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Con todo el gusto. voy a, voy a, voy a compartir lo mío. Listo. Entonces, miremos. Digamos que Raúl que nos mostró
El esposo ve televisión el 60% de las veces, ¿cierto? Es una información dada. O sea que su complemento es que el esposo no vea televisión. Si esto vale el 60, esa parte de acá vale el 40. Listo. También, ¿qué nos dicen? Dado que el esposo está viendo televisión, la esposa también lo ve, un 40%. ¿Sí? Me voy a ir por este arbolito de la parte izquierda. O sea, que su complemento, lo voy a mostrar acá, es que la esposa no vea televisión, dado que el esposo lo ve. Mire que toda esta parte de acá es que el esposo ve televisión, que el esposo ve televisión, que el esposo ve televisión, ¿cierto? Simplemente la información que me está dando acá es una probabilidad condicional. Dado que el esposo ve televisión, la probabilidad de que la esposa también lo vea televisión es del 40%. Es una información dada. O sea, que su complemento sería que la esposa no ve televisión, dado que el esposo lo ve. Si esto vale el 40, esto vale el 60. 40 más 60 vale 100. ¿Qué otra información tengo? ¿Qué otra información? Hasta aquí llega mi arbolito por la parte izquierda. Vámonos por la parte derecha. Disculpe, Sí. tengo una duda. Yo pensé que Ujú. los tres datos que nos daban de que el esposo veía el 60% y la esposa el 40% eran ramas principales. No, o sea, mire que todo parte del hecho de que el esposo ve televisión, ¿cierto? O sea, el esposo ve televisión el 60% de las veces. Y ya de ahí comienza a desprenderse si el esposo ve televisión o dado que el esposo ve televisión, la probabilidad de que la esposa la vea es el 40%, es una información dada. Esta de acá, donde estoy parada, la saco por complemento, porque si esto vale el 40%, el complemento es 60. ¿Y cuál es su complemento? Dado que el esposo ve televisión, la probabilidad de que la esposa no la vea es el 60. ¿Para qué me va a servir? Para resolver unas preguntas que yo les hago enseguida. Bueno, la parte derecha del árbol es el complemento de que el esposo lo vea, ¿cierto? Vea televisión. Si esto vale el 60, esto vale el 40. Y hay una información que me dan en el enunciado. Perdón. Sí. Es que yo me estaba basando porque siempre era 100%. Entonces yo me estaba basando por eso, estaba equivocado. Pues según su explicación. Ah, ok. Sí. Mucho cuidado con eso, muchachos, que uno cree que la suma de estas dos condicionales dan el 100%. No, muchas veces me dan hasta más del 100%. Pero la suma de una condicional y su complemento sí le debe dar el 100%. O la suma de una probabilidad normal y su complemento les debe dar el 100%, para que tengan eso en cuenta. Recuerden que una probabilidad no puede dar mayor que 100, ni les puede dar negativo. Si eso les da así, no se pueden hacer los locos. Tienen que revisar, hay algo malo. Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que yo ahí tenía la duda también, porque es que yo pensé que los tres datos que nos daban era para que sumara el 100%. No, para nada. Mire que hay pues, o Eso, sea, profe, perdón. Esa era lo que yo también no, tenía, o sea, coincidencialmente, pues sumamos 60 más 40, ¿cierto? Nos da el 100%. Pero ahí pudo haber sido, no, que el esposo ve televisión el 30% de las veces. ¿Sí? Sino, profe, que era que como era que el La esposo, la esposa, esposa veía el 40%
era dada la condición del 60% del esposo. O No necesariamente, sino que pues ahí coincidencialmente, pues es el 60%, ¿cierto? Pues que el esposo ve televisión, pero pudo haber sido aquí un 30, y entonces el complemento un 70. Sí pues aquí porque coincidencialmente las cifras, los porcentajes suman ahí el 100%. sí, Profe, eso entonces, era lo que me estaba como confundiendo ahí, profe. Sí, no. profe, entonces lo que manda la parada es lo que el esposo está haciendo como tal desde el principio, que es ver la televisión. Sí, así es. Mire que siempre hay, digamos, como un hecho principal y de ahí se desprenden las condicionales, ¿cierto? Siempre recuerden que el teorema de Bayes está en función en el numerador de una probabilidad condicional por el evento que condiciona. Que esa probabilidad condicional y el evento que condiciona es una probabilidad conjunta, ¿cierto? Porque de ahí partimos cuando empezamos a hacer los ejercicios, ¿sí? Y abajo en el denominador es una probabilidad marginal, que ¿cómo sale? Sale de todas esas sumas de las probabilidades conjuntas o de las sumas de esas probabilidades condicionales por sus eventos. Ahorita, a medida que hagamos los ejercicios, nos vamos a dar cuenta. Bueno, voy a seguir con el arbolito en la parte derecha. Entonces, el esposo no ve televisión es el complemento de que el esposo lo vea. Y también nos dice que dado que el esposo no ve la televisión, la probabilidad de que la esposa lo vea es el 30%. Si esto vale el 30%, ¿su complemento cuál es? El 70%, ¿cierto? ¿Y cómo expreso yo este 70%? Si aquí dice esposa ve, aquí es esposa no ve. Porque no puedo cambiar acá que el esposo no vea. ¿Por qué? Porque esta es la rama principal del árbol. ¿Sí? Que el esposo no vea. O sea, todo lo que va a suceder de ahí es con base o la condición de que el esposo no vea televisión. Entonces, es un dato dado. La esposa ve televisión, dado que el esposo la ve, es un 30, o sea que su complemento es un 70. 30 más 70 es un 100, 40 más 60 es un 100. ¿Listo? Entonces ya de aquí empieza lo bueno. Primera pregunta. El esposo y la esposa ven televisión al mismo tiempo. Es una condicional. Perdón, es una conjunción, el y. Y como es una conjunción o el y, lo tengo que expresar en términos de una probabilidad condicional por la probabilidad del evento que está condicionando. Porque yo en ninguna parte del enunciado tengo que el esposo y la esposa vean televisión al mismo tiempo. El y, no. Pero sí la puedo calcular tomando la información que yo tengo en el árbol. ¿Cierto? Tengo esta información y también tengo esta. Miren esa presentación, o miren la fórmula, donde tenemos una regleta que se llama regla de la multiplicación, ¿cierto? Donde despejamos unas probabilidades conjuntas en función de una probabilidad condicional por el evento que condiciona.
Bueno, entonces yo cómo expreso esta I o esta condicional. La probabilidad de que el esposo y la esposa vean televisión al mismo tiempo es la condicional que la tengo acá, ¿cierto? La probabilidad de que la esposa vea, dado que el esposo está viendo televisión, dividido la probabilidad de que el esposo vea televisión. ¿De dónde saqué eso? Es una fórmula. Es una fórmula. ¿Sí? Eso ya está dado. Es simplemente ya reemplazar. No sé si tienen a la mano las diapositivas que yo les pasé, donde está lo del teorema de Bayes y lo de la regla multiplicativa. Entonces ya simplemente, pues yo busco este 40%, ¿de dónde lo saqué? La probabilidad de que la esposa vea televisión, dado que el esposo lo está haciendo, vale un 40. ¿Sobre qué? La probabilidad de que el esposo vea televisión, vale un 60. Divido los dos, ¿cierto? 40 dividido 60, y eso ya me da un 67%. Profe, me dio pena una pregunta. Sí. Ahí donde está la probabilidad esposo y esposa, Sí. igual la probabilidad esposa vea, dado que el esposo ve la TV. Debido a de acuerdo a la pregunta, ¿no sería primero el esposo, dado que la esposa vea la TV? No es la condición. Pues en el orden en que está la probabilidad. Sí, profe. ¿Cómo? Volveme a repetir. O sea, ahí en la condicional es probabilidad de que el esposo y la esposa. Sí. Igual a probabilidad de que la esposa vea televisión, dado que el esposo ve televisión. Sí. De acuerdo al enunciado, ¿no sería primero el esposo condicionándolo con la esposa? Por eso, entonces, ¿tú cómo lo escribirías? ¿No sería el 60 sobre el 40? Si el 60 es el esposo y la esposa es el 40. No. Y cuando ambos ven la TV es el 40%. Cuando ambos la ven. Cuando ambos la ven es, 40. dado que el esposo ve televisión, Por eso. la probabilidad de que el esposo lo vea es el 40%. Que ambos la vean. Sí. Por eso es el 40. Pero es que eso es una condicional, que es diferente a decir que el esposo y la esposa vean televisión al mismo tiempo. O sea, esta condiciona. La esposa está condicionada a que el esposo esté viendo televisión. ¿Y qué probabilidad de esa? Es un 40%. Ok. ¿Sí? Bueno. La otra pregunta es, la esposa está viendo la televisión en las horas AAA. Miren el árbol. La esposa esté viendo televisión en las horas AAA. Eso es una probabilidad marginal. ¿Por qué? Porque depende de qué, de que el esposo vea televisión o que el esposo no vea televisión. Pero el hecho importante es que ella vea la televisión. Mire que nosotros tenemos este 40. O sea que el error, por ejemplo, yo lo hice fue multiplicando y no dividiendo, por eso a mí me dio otra cosa. O sea que ahí está el error.
Sí. Mire que este es un 40% por la probabilidad de que el esposo lo vea, 60, más la probabilidad de que la esposa vea televisión, dado que el esposo no lo vea, 30, por la probabilidad de que el esposo no la vea. Ya aquí, ya el desarrollo de esto simplemente es aplicar las fórmulas. Aplicar las fórmulas. Es 40% que lo estoy sacando de acá, por el 60% que es la probabilidad de que el esposo vea, más 30%. Entonces, eso va al 36%. ¿Cómo? Hola. Hola, hola. Eso va al 36%. Sí, ya eso da el 36%. Ese 24%, ¿qué es? La multiplicación de esos dos. Este 12%, ¿qué es? La multiplicación de estos dos. De la suma de estos dos, ¿cuánto me da? El 36. Y yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la esposa no vea televisión? ¿64? El complemento. Esto es una manera corta, porque si la probabilidad de que la esposa vea televisión es el 36, la probabilidad de que la esposa no lo vea es su complemento, 1 menos esto. Pero hay otra manera de hacerlo en el árbol, ¿cierto? De que la esposa no vea, ¿cierto? De que la esposa no vea. Mírenla acá, la manera larga, pues. 60% por un 60, más un 70% por un 40. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cuánto nos tiene que dar? Un 64. Nos tiene que dar un 64%. Ahorita lo hacemos. Dice, esto es una condicional. Si la esposa está viendo televisión, cuando yo digo si la esposa, o dado que la esposa, ese evento que condiciona está abajo, en el denominador. Dice, si la esposa está viendo televisión, el esposo también la está viendo. ¿Cómo escribimos esto? Dice que es una condicional. Si la esposa está viendo televisión, la probabilidad de que... está abajo, o sea que el que está abajo es, o sea, son distintas fórmulas para cada pregunta. Sí, sino que yo les puse todas las combinaciones posibles. Ah, no, pero entonces está bien. Si la esposa está viendo, sí, ahí me dio 24%. Ah, o sea que eso es distinto. Sí, ese es distinto, porque yo me inventé otra pregunta, ¿cierto? Yo dije, bueno, les voy a preguntar esto, para que vean que una condicional se expresa en función de la otra condicional. Profe, o sea que lo estaría condicionando el esposo. Lo está condicionando es la esposa. Mire, si la esposa está viendo televisión, esa es la condición. También pueden decir, dado que la esposa está viendo televisión, si la esposa está viendo televisión, lo que condiciona está abajo, que es el hecho de que la esposa ve televisión. Sería Siempre que está en el denominador. 60 sobre 40. Entonces ya simplemente, como esto es una condicional, lo expresamos en función de su condicional, ¿cierto? Es lo contrario. Dado que el esposo ve televisión, la probabilidad de que la esposa la vea es ¿cuánto? Es un 40, por la probabilidad de que el esposo vea televisión. Todos estos son formulitas. Recuerden que las tienen que tener bien, ¿cierto? O sea, la fórmula de la unión, la fórmula de la conjunción, la fórmula condicional, la regla de la multiplicación, la probabilidad marginal.
la fórmula del teorema de Bayes. Yo simplemente aquí ya lo que estoy haciendo es reemplazar fórmulas, ¿cierto? ¿Esta dónde lo saqué? Profe. Hola. Entonces en el examen, si eso es por plataforma, eso le toca a uno hacerlo pues en el cuaderno prácticamente. Porque usted puede que en una pregunta le digan calcular tal probabilidad, ¿cierto? Sea de selección múltiple. Entonces, usted en su cuaderno puede hacer su procedimiento para llegar a esa respuesta, pero en la plataforma tiene que escoger una respuesta. O sea, eso en la plataforma va a ser pura selección múltiple, uno le toca hacer el proceso. Exacto. Ah, ok. O sea, en selección múltiple son 4 posibilidades, ¿cierto? Entre esas 4 posibilidades, pues hay una que es la correcta, pero usted va a poder llegar a esa correcta, pues tiene que, no puede decir Tin Marín de 2 pingües, no, ¿cierto? Usted tiene que empezar a elaborarla en su cuaderno, donde sea, para llegar a la respuesta que es. Esa es selección múltiple. Lo otro es que te pueden poner un ejercicio tipo Bayes, por ejemplo, ¿cierto? Ensayo. No te dicen cuál es la respuesta, pero tenés que mostrar todo el procedimiento para llegar a la respuesta. Pero entonces ahí uno lo haría dentro del mismo, de la misma plataforma. Sí, dentro de la misma plataforma. Yo les decía, hay 2 maneras. Uno, porque eso es un texto, digámoslo así. Entonces ahí van contestando y van haciendo su proceso. Las otras, montar un archivo, pero eso se hace demasiado pesado. Y las otras pueden montar, digamos, fotos, ¿cierto? Imágenes. Pues sí, pero pues yo no sé. Eso sí es muy enredado todo eso. Para mí Nosotros es ni más siquiera fácil. Para nos mí, han dado pues como información de cómo se usa esa plataforma ni nada y ya nos van a evaluar así. Como pero no es muy... primera vez que lo evalúan por la plataforma. A mí sí. ¿Y por qué? Profe, a mí también, yo nunca he hecho exámenes por ahí. Nunca lo he hecho. Se van a dar cuenta que es súper fácil. Yo tampoco. Súper fácil. Si es falso y verdadero, pues escogen. Ahí les sale la pregunta. Entonces, si es falso y verdadero, escogen. Si es selección múltiple, lo mismo. Son 4 opciones. Entonces, escojo la que es. Y si es tipo ensayo, ahí tienen un espacio, como si estuviera como un archivo Word, digámoslo así, y ahí contestan, van sustentando su respuesta. No tiene ciencia, les digo pues sinceramente. Pero van a dar tiempo para las operaciones. 2 horas tienen, súper suficiente tiempo. 2 horas. 2 horas y ustedes tienen demasiadas ayudas. Pueden mirar las fórmulas, pueden consultar, pueden mirar ejercicios. Sé que comparten el chat, sé que comparten el WhatsApp. Mejor dicho, ni hablemos. Bueno, sigamos. Entonces, esta condicional simplemente la estoy expresando en función de la otra condicional. Fórmulas ya dadas. Esto es la regla de multiplicación. Una regla multiplicativa. No me estoy inventando nada, simplemente es que tengan las fórmulas a la mano. Y la otra que les dije, que la esposa no vea televisión, espérate a ver si nos falta alguna. Ok. Y les dije que habían 2 maneras de sacarla, ¿cierto? La una, por complemento, 1 menos 36, ¿cierto? Perdón, 100% menos el 36. O simplemente mirando en el árbol, en el arbolito, que la esposa no vea televisión. Que es que este evento
Dado que el esposo ve televisión, la probabilidad de que la esposa no lo vea es del 60%, por la probabilidad de que el esposo lo vea, más es otra marginal, ¿cierto? Digámoslo así, más la probabilidad de que el esposo, de que la esposa no vea televisión, dado que el esposo tampoco la ve. Es el 70% por el evento de que el esposo no ve la televisión. Es simplemente, yo lo que hice fue reemplazar los valores, ¿cierto? 60 por el 60 y el 70 por el 40. ¿De dónde saqué esto? De acá. 70, 40, 60, 60. Y ya esto simplemente es la suma de estos dos y me tiene que dar 64. Es lo mismo que coger el de arriba, ¿cierto? Y restarle 100% menos el 36, me da 64. Listo. O sea, consejos, hacer bastantes ejercicios, muchos ejercicios del teorema de Bayes. Todos los libros lo tienen. El que yo les copié también tiene bastantes ejercicios. Y ahí tienen libros guías, el de Berenson, el de Mendenhall, el libro que yo les copié, ¿cuál más les digo yo? El de Levin, el de Walpole, bueno, todos los que quieran. ¿Listos? Entonces, vamos a cambiar de tema. De la primera pregunta que yo les hago, entonces vamos a empezar a ver como reglas de conteo, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo de una manera como muy práctica. Supongamos que yo tengo una moneda, ¿cierto? Si la tiro una vez, ¿cuáles son los posibles resultados? 2 resultados, cara o sello. Exacto. 50%. Muy bien. Eso es si la tiré una vez, ¿cierto? Digamos que estos son los eventos, que son 2, ¿cierto? Cara o sello. Ahora, y la tiro una vececita. Vamos a los ensayos. Una. Pero yo la voy a tirar 2 veces. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles eventos que pueden resultar si yo tiro la moneda 2 veces? 12. ¿Por qué 12? 4. Primero evento son 6. Ah, no. 4. No. ¿Cuántos son? 4. Miremos, o sea, cara a cara, ¿cierto? Moneda con mayúscula. Cara, Una es sello, cara a sello, cara, ¿qué cara, más? sello, Cara sello, ¿qué más? Sello sello, cara, ¿qué más? sello, sello. Sello, ¿hay más? No. No. Vamos aquí, cara, coma, sello. Borremos esto de acá. Son 4. Son 4. Y si yo la tiro 3, ya como complicando la cosa. 2 a la 3. 2 a la 3. Entonces, ¿serían cuánto? ¿Qué dijiste? 8. 8. Entonces, esta es la primera regla de conteo. Es regla 1 de conteo. Que es que, o sea, a los eventos, digamos que K es el número de eventos, ¿cierto? Tiene el número, digamos, de ensayos o repeticiones. Vamos a leer en minúscula. Número de ensayos. Entonces me dicen K elevado, voy a poner gorrito, N,
K elevado a la n. Es la primera regla de conteo. ¿Y qué significa ese K elevado a la n? Primero, los eventos son mutuamente excluyentes. O sea, o yo saco una cara o yo saco un sello. Los dos al mismo tiempo no se pueden dar. Por eso son excluyentes. Puede ocurrir en cada uno de n ensayos el número de resultados posibles. O sea, el número de resultados posibles de K eventos en n ensayos es K a la n. Listo, es la primera reglita, K elevado a la n. Pregunta. Resulta que yo no tengo un dado, perdón, yo no tengo una moneda, sino que tengo un dado. Y lo tiro 2 veces. Entonces, ¿cuánto me da? 12. 36. 36. Aquí nos da 2, gorrito, 3, ¿cierto? Si lo hago 3 veces. Para la moneda. Para el dado, si yo lo tiro 2 veces, un dado tiene 6 caras, y recuerden que siempre son sus eventos, ¿cierto? Dado el número de ensayos, 36. Listo. Preguntas acá con esa primera regla. ¿No hay preguntas? Bueno, la segunda regla, supongamos que yo quiero sacar un aviso que esté conformado por 2 letras y 3 números. Sí, al mismo tiempo, 2 letras y 3 números. Entonces, ¿cuáles serían los posibles resultados que yo puedo obtener para ese aviso de 2 letras y 3 números? Letras. ¿Cuáles son las posibles letras del abecedario? ¿Cuántas? ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Hombre, poco. 27. 27. 29. Contando la ñ. Y la ¿cierto? Y. Profe, pero ahí se pueden 29 repetir. no. Sí, sí, claro, se pueden Y repetir. no tiene un límite de número. No, son, o sea, 3 sí, números, se pueden repetir. Sabemos que tenemos pero 27 es que los letras. números son infinitos. No, número. No, Sí, no. No. del Va 0 al desde el 9. 0. Ah, 10. Exacto. 10. Exacto, 10. Y son 27. Entonces, si yo voy a tener ese aviso de 2 letras y 3 números, la primera letra, ¿cuántas posibilidades tiene? 27. 27. La segunda letra, ¿cuántas posibilidades tiene? 27. 3 números. El primer número, ¿cuántas posibilidades tiene? 27 elevado a la 2. Número. 10. 10. 10. ¿Y el otro número? Otros 10. ¿Y el otro 10. número? 10. 10. O sea, que al final el resultado es que la multiplicación de todos estos, ¿cierto? O sea, más 27 por 27 por, 20 por este 10 por este 10 por este 10. ¿Sí? O sea, las posibilidades son 729.000. ¿Cómo le parece? Posibles resultados. Entonces, la reglita, ¿qué dice? La reglita dice que si tenemos K eventos en el primer ensayo, o sea, los K eventos son las letras y los números, ¿cierto? Si hay K1 eventos en el primer ensayo. Perdón. Sí.
Ah, no, ya vi, se multiplican todos en línea, ¿sí o qué? Sí, claro, se multiplican todos en línea. Entonces la Ah, regla ya general, estoy viendo todo. la regla general sería A1 por A2 por A3 por puntos suspensivos K sub N. ¿Sí? Fue lo que hicimos acá. Multiplicamos cada uno de ellos, o sea, 27 por 27, 10 por 10 por 10 por 10. Esa es la regla número 2. Digamos que esta es la regla 2 de conteo. Bueno, vamos con la regla número 3. Regla 3 de conteo. Bueno, entonces resulta que yo quiero arreglar en orden un conjunto de objetos. Entonces yo tengo 6 libros, ¿cierto? Yo los quiero acomodar en una estantería. Entonces, ¿cuál será el número de formas que se pueden arreglar en orden esos 6 libros? Aquí voy a hacer como unos, para que me entiendan. Pues serían 6 formas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo, digamos, estos 6, o sea, cada uno de ellos podían ocupar la primera posición, ¿sí o no? Cada uno de ellos. O sea, el primero podía ser la primera posición, el segundo, la primera posición, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. O sea que... Cada uno no, pues, cualquiera puede ocupar la primera posición. Exacto, o sea que cualquiera de ellos puede, o sea, tengo 6, ¿cierto? 6 posibilidades. ¿Cuánto me 6 factorial. Exacto, ¿cuánto me queda acá? ¿Cuántas posiciones disponibles me quedan acá? Me quedan 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a quitar esta de acá para que veamos mejor. Me quedan 5, pero resulta que estas 5 pueden ocupar la segunda posición. ¿Cuál es cualquiera de ellos? O sea que yo aquí ya tendría, ¿qué? Tendría aquí 5, ¿cierto? 5, esto lo voy a sombrear. Estamos mirando 6, 5. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellos pueden ocupar la segunda posición. O sea que aquí ya me van a quedar solamente 4. Y esos 4, cualquiera de ellos pueden ocupar, ¿qué? La tercera posición. ¿Sí? O sea que aquí ya me quedan, ¿cuánto? Ya me quedan, son 4, ¿cierto? Voy a copiar acá. 4, o sea que me quedan 3. ¿Que pueden ocupar qué? La cuarta posición. Es acá 3. Solamente me quedan 2 que pueden ocupar ¿qué? La quinta posición. 2. Me queda 1. Y simplemente acá ya terminé. Ya que al final, ¿yo qué hago? Multiplicaciones sucesivas, ¿cierto? Hago este 6 por
este 5 por este 4 por este 3 por este 2 por este 1. 720 maneras o formas para que esos libros me queden en orden. Esto es lo que se llama factorial. Factorial de un número n, ¿cierto? En Excel hay una función Profe, que... qué pena. ¿Qué hay? No entendí ese pedacito. Este factorial, o sea, n, Sí, es que sí. todavía no he hecho nada. Todavía no he hecho nada. O sea, entendiste las multiplicaciones, ¿cierto? Que es 6 factorial. 6 factorial. ¿De dónde saqué esto? De multiplicar 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Ese 720 salió de ahí. Ah, ya, ahora todo tiene sentido, profe. Ok. O sea, en términos generales, podemos hablar de un número n, ¿cierto? El 6, el 5, el 4, el 3, depende del ejercicio. Entonces, yo lo que les estaba diciendo es que el Excel tiene una función que se llama factorial. Fact. Dice, devuelve el factorial de un número igual a 1 por 2 por 3. ¿Ves? Si le decimos 6, ¿cierto? Él automáticamente me entrega todas esas posibles combinaciones para que lo tengan en cuenta. Y factorial. Recuerden que factorial de 0 me da 1, ¿cierto? Eso es importante. Factorial del número 0 es igual a 1. Miremos si eso es verdad. Factorial. Yo la puedo editar acá, si quieren. Me la abre acá. Me embobé. Creo que ahora sí. Factorial. Entonces me pide un número, ¿cierto? Si yo le digo el 0, mire que acá me entrega su respuesta, igual a 1. Le voy a aceptar. Porque en algunos ejercicios, pues puede que les salga, el factorial de 0, ¿cuánto da? 1, para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, la regla de conteo número 3 dice que el número de formas que se pueden arreglar en orden un conjunto de objetos es n factorial. ¿Listo? Resulta que yo ahora, esos 6 libros, de esos 6 libros, solamente puedo poner en orden o arreglar en orden 4 libros. O sea, tengo 6 y solo puedo poner en orden 4. Esa es la regla de conteo número 4, que se llama permutaciones. Ahí, digamos, es importante el orden, como cuando decimos cara, sello, sello, cara. ¿Sí? Ahí importa el orden. En una combinación no importa el orden, es cara, sello, pero no sello, cara, porque ya salió. Pero no nos enredemos con eso. Entonces, permutaciones. Igual, en Excel, la fórmula es, primero miremos la función en Excel. Dice permutaciones, permutaciones.a,
Entonces me dice número. Tengo 6 libros. ¿En cuánto los quiero organizar? En 4. Aunque todas esas maneras o el número de formas en que se puede arreglar en orden son 360 maneras. Miremos como la forma general. Entonces, n es el número de objetos, ¿cierto? En este caso, son 6 libros. X X4 son los libros que se quieren organizar. Siempre X debe ser menor o igual que N. La fórmula me dice que es N, la voy a escribir, N factorial dividido, abro paréntesis, N menos X factorial. Tendrían 2 maneras de hacerla. Uno, utilizando de una vez permutaciones, ¿cierto? O la otra, desarrollando el factorial. Factorial ¿de qué? De 6. Y el otro es factorial de n menos x. Lo voy a poner acá, 6 menos 4 más 720 dividido 2. Nos da exactamente lo mismo. El otro concepto son combinaciones. En la combinación se importa el orden. Entonces, quiere decir que si yo saco, por ejemplo, lanzo la moneda 2 veces, no puede salir el evento de cara sello, sello cara. Es posible una sola vez. Eso en las combinaciones. El Excel también tiene una formulita número elegido, número tamaño, combinaciones número tamaño, lo mismo. El número es 6, el tamaño es 4. O sea, de 360 pasamos a 15. Sigue el mismo concepto. La fórmula tiene un ligero cambio. Es n factorial. Pero espere que me quedé en la de arriba, en la de 360. Entonces, ¿esa cómo se hace? Yo esa de solo puedo poner en orden 4. Ahí me quedé. Simplemente son permutaciones y aquí no importa el orden, ¿cierto? Entonces, hay una función en Excel que se llama permutaciones, que te pregunta como el número total de objetos y de esos objetos, ¿cuántos quiero organizar, ¿cierto? ¿Cuántos quiero poner en orden? Lo puede hacer o por la función de permutación o simplemente aplicando su fórmula, que es esta, la que tendría que calcular. Factorial de 6. Aquí lo calculé. Dividido factorial de n menos x. 6 menos 4, 2. 2 factorial
me da 2. Y ya simplemente hago la división, ¿sí? 720 dividido 2. O el otro concepto son combinaciones. 4. Profe, pero el 360 en sí, ¿de dónde salió? ¿De multiplicar qué? No, simplemente son todas las posibles formas en orden que yo puedo sacar de organizar. O sea, yo en una estantería puedo organizar solamente 4, ¿cierto? Y tengo 6 libros. Entonces, A, B, C, D. A, B, D, C. A, C, B, D. O sea, todas las posibles formas posibles, ¿cierto? Para organizar esos 6 libros en orden, puedo colocar solamente 4. O sea, todos esos posibles eventos, eso son permutaciones. ¿Cuántas me dan? Perdón, los 360 son de los 4 libros. Sí, de los 4 libros. O sea, tengo 6 y solo puedo poner en orden 4. Todos esos posibles, digamos, eventos que pueden ocurrir son 360. Pero en una combinación sí importa el orden, ¿cierto? Entonces, de esos 360 pasamos solamente a 15. ¿Cómo lo puedo hacer? O utilizando esta función que se llama combinación o aplicando su fórmula. No la acabé de hacer. Esto es n factorial dividido, abro paréntesis, x factorial por n menos x factorial. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, factorial de n, que es lo mismo, ¿cierto? Abajo en el denominador, x factorial. ¿Cuántos dijimos que eran? 4. Sí, 4 libros. Y n menos x factorial, factorial de menos 4. 2. Recuerden que cuando tienen una división de este tipo, es muy importante un paréntesis, porque si yo no le pongo un paréntesis a eso, primero me hace la división de 720 dividido 24 y luego me lo multiplica por 2. Entonces, aquí es importante, también lo hago paso a paso, más este 24 por este 2, y ya simplemente divido, ¿sí? El orden de las operaciones. Él arranca de izquierda a derecha, ¿cierto? Si encuentra multiplicaciones o divisiones sucesivas, pues las hace. Pero si abajo hay una multiplicación o una división, él no entiende que es que abajo hay 2 multiplicaciones, ¿no? Él las sigue derecho. ¿Qué cambia el orden de las operaciones? Un paréntesis, ¿cierto? Que yo lo hubiera podido hacer así, más 720 dividido, abro paréntesis, ¿cierto? 24 por 2. Es muy diferente. Si yo no le pongo paréntesis, y quito este paréntesis, y es muy común que cometamos este error, ¿el qué hace? Me hace este numerador por este denominador, y luego ¿qué me multiplica? Es que me da un resultado totalmente diferente. 60 diferente de 15. Entonces, es mejor que sobren los paréntesis y no que falten.
Profe, qué pena. ¿Me repite de dónde salió el 24 y 48? Aplicar esa formulita. N factorial, supiste de dónde salió, que es factorial de 6, ¿cierto? En este caso, n vale 6, x vale 4, y escribamos n menos x, que es igual a 6 menos 4, va a ser 6 menos 4, es igual a 2, hola. Una preguntita, yo no podría reemplazar ahí debajo esa fórmula por número. No sé si soy muy ignorante o qué, pero para ver cómo sería la vuelta. Que va cual vuelta. Profe, ¿cómo es que la fórmula de Excel va a hacer eso? Es muy fácil. Primero, existe una función que se llama combinaciones. Se las digo porque la van a necesitar. Pues ahora y más adelante, cuando empecemos a ver variables aleatorias discretas, la distribución binomial tiene unas combinaciones arriba, ¿cierto? Entonces, al principio uno lo hace paso por paso, pero pues esta función es maravillosa, combinaciones. Pero a mí lo que me interesa también que sepan es que la combinación tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la combinación? Es n factorial dividido, todo eso dividido por factorial de x por n menos x factorial. Se los escribo a lo coquito para que entiendan. ¿Yo cómo hago esa fórmula? Factorial de n, ¿cuánto es? Si n vale 6, es el factorial de 6. En el denominador, ¿qué hay? Factorial de x. ¿X cuánto vale? 4. ¿Cierto? Eso está multiplicando al factorial de ¿qué? De n menos x. ¿Y n menos x cuánto es? Total de dígitos que tengo 6 y solamente puedo organizar 4. 6 menos 4, entonces me da 2. Factorial de 2. O sea, este pedacito de acá lo voy a resaltar. Con otra letra. Es esto que tengo acá. ¿Sí? Parece que cuando uno ve una fórmula se asusta mucho. Uno dice, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esto tan largo? Pero en realidad es simplemente poner cuidado. Ese es el factorial de 6. Y abajo simplemente multipliqué primero 24 por 2, porque esto es lo que está en el denominador. Y luego si hago la división, o hacer lo que yo hice ahorita. Lo puedo hacer seguido, pero simplemente ya sé que tengo que abrir un paréntesis. Listo, muchachos. Aquí les dejo más ejercicios, ¿cierto? Más ejercicios de todas las reglas para que los estudien. Ya están resueltos. Listo, profe. Profe, no se nos queda dejarnos el archivo. Claro, pero yo les voy a poner acá. Profe, ¿puede detener la grabación, por favor? Y ya voy. Gracias. Voy a llamar a Lista. Gracias por acordarme.